Entonces el baño está mal, debe ser 1895. Es que estaba desviando, pusieron 1975. Dislexia. Perdón, voy a colocarte Sí. tu microfonito. Estamos transmitiendo en TV Azteca, por si gustan vernos. Sí, es 1985, ahí perdón, yo me confundí. 1895. Él es el que se le conoce como el primer paciente de la quiropráctica, Harvey Lillard. Él fue el que era conserje y al que se le realizó. Palmer escribió libros, escribió de montones, un montón. Se piensa que su hijo nada más hizo 50 libros, hizo muchísimos. Y justamente en uno de esos muchos libros, Lillard nos deja la experiencia, ¿no? Y él dice que durante 17 años fue sordo y que fue a muchos médicos y que fue a mucha gente y aquí y allá y todos lados y que no le funcionaba nada. Entonces, él ya se había hecho a la idea de que dijo, llevo 17 años sordo y así me voy a ya quedar y ya estoy hecho a la idea. Hasta que Palmer lo que le dijo es, vamos a intentarlo y a ver qué sucede. En 3 ajustes que le hicieron, su audición ya había mejorado un montón. Y para 8 meses, su audición ya estaba perfecta, ¿no? Entonces, precisamente cuando pasó esto, pues fue que Palmer dijo, sí hay algo interesante, sí hay una relación, no es nada más de me duele el cuello y a ver, tráelate ya, ¿no? Sino que precisamente él ya se daba cuenta que había una relación, ¿no? Ahora, vamos a conocer, no más importante, tal vez un poquito más, a su hijo, ¿no? Que se conoce como Bartlett Joshua, le decimos BJ de cariño, ¿no? Los cuates. Su hijo se le reconoce a los dos porque pues el padre hizo el primero, ¿no? Pero en realidad su papá se dedicó más a lo mejor practicarla, ¿no? Pero su hijo fue el que dijo, yo me encargo, papá, déjamelo todo a mí, y fue el que se dedicó a desarrollarlo como una profesión. Por eso es que él es más conocido como el desarrollador. A lo mejor ya lo han visto en algunas fotos de los que ponemos por acá, en la compu, en las de ahí, ahora saben quién es, ¿no? Entonces, en realidad fue él el que hizo libros. De hecho, él era maestro de anatomía de la universidad que fundaron ellos, que ahorita vamos a ir a eso. Entonces, él se le conoce más como esa parte. Él se dedicó no solamente a practicarlo, sino a desarrollarlo, porque él se dio cuenta que si no le daba un rumbo, pues esto se iba a ir por muchos lados, ¿no? Entonces dijo, si ya lo descubrimos, si ya vimos que esto es, ahorita vamos a hacerlo como debe ser. ¿De Inglaterra? No, Didi Palmer el papá era canadiense y el primer ajuste se hizo en Estados Unidos y ya su hijo ya nació ahí. Entonces él era canadiense, pero él ya era estadounidense. Entonces, la verdad es que nuevamente él hizo 50 libros mínimo, entonces hicieron un montón, aportó muchísimo y fue algo que pudo, pues sí, pudo encaminarnos a lo que hoy en día es como una profesión más establecida. Si alguien tiene dudas, me lo hace saber, por favor. De hecho, el papá lo que hizo fue fundar la primera escuela quiropráctica, ¿no? En 1897, ahí ya lo puse bien, ahí ya no se me... ¿no? Fundaron la primera escuela, ¿no? El director era Palmer, obviamente, que eventualmente lo cedió a su hijo, B.J. Palmer, que él fue director de esa universidad pues hasta su muerte, ¿no? Entonces fueron los que encaminaron mucho. La universidad sigue todavía funcionando, es una universidad que se encuentra en Iowa, en Davenport, y es una universidad que sigue funcionando todavía. Entonces, la verdad es que es padre porque pues es la escuela que se fundó con ellos y incluso ahí podemos ver museos de la primer mesa, o sea, podemos ver ahí todo. Entonces la verdad es que es muy, muy interesante y se ha peleado mucho, ahorita vamos a ir a eso, para que siga siendo como una profesión, ¿no? Ahora, imagínense ustedes que un día llegan, voy por mi ajuste porque me siento súper bien, voy mejorando, voy excelente. Y de repente llegan y te dicen que ya sea Marcus, Emma o yo, pues estamos encarcelados, ¿no? Que nos arrestaron y que ya no estamos por aquí. ¿Qué pensarían ustedes? Creo que se asustarían, ¿qué pasó? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué les hicieron? ¿No? Pues fue el caso de 1907, ¿no?
los quiroprácticos fueron perseguidos porque como ajustaban a la gente y la gente mejoraba y se curaba de enfermedades, pensaban que practicaban medicina sin tener una licencia médica. Y entonces los perseguían y los encarcelaban por hacer eso. Ahora, pues todo esto viene desde que la gente iba con ellos y mejoraba y verdaderamente curaban las enfermedades. Y entonces, pues eso tanto al gobierno como a los médicos no les gustó mucho y entonces los perseguían, ¿no? Entonces, fue una época un poquito difícil, ¿no? Porque tuvieron que pasar por muchas cosas. Eh, pero sí, o sea, estuvo. De hecho, por ejemplo, ahí se ve una fotito, la quiropráctica tiene un alcance tan grande y la gente la empezaba a conocer cada vez más, que los propios presos pedían que los ajustaran, ¿no? Entonces ahí tenemos una fotito de cómo pues los mismos presos le decían, oye, es que estoy enfermo, oye, es que tengo esto, no se me quita, ya fui con muchas personas, no se me quita, y yo escuché que tú eras quiropráctico y que has ayudado a mucha gente, y pues se ponían ahí a ajustar enfrente de los propios policías que los habían encarcelado, y estaban ajustando y estaban haciendo lo mismo por lo que los estaban persiguiendo, ¿no? Pero como sabían que en ellos existía una capacidad para poder ayudarlos, pues no les importaba y se ponían a hacerlo ahí, ¿no? De hecho, ya cuando ya se dieron cuenta y los mismos guardias veían que a los presos les ayudaba y mejoraba la salud, ahora ellos mismos decían, oye, ¿y si me revisas? Oye, ¿y si me ajustas? Sí, claro, entonces ya se ponían allá a ajustar al director de la misma cárcel, a los guardias, a los reos, o sea, terminaban por ajustar a todo mundo, ¿no? Entonces, a mí esto me parece curioso porque pues quién volvería a hacer o quién estaría repitiendo por lo mismo que lo encarcelaron, ¿no? Más bien estas personas sabían o sabemos el alcance que esto tiene, sabían que no estaban haciendo nada malo, al contrario, estaban haciendo cosas buenas y entonces ellos los seguían, ¿no? Ahora les quiero contar de alguien que sufrió mucho, Herbert Reaver. Él es conocido como el quiropráctico que más veces fue encarcelado, pobrecito, durante muchos años, ¿no? Pero lo metieron a la cárcel, salía, y él ya sabía que por lo menos una vez al año iban por él, lo agarraban en su consultorio. O sea, por eso digo, imagínense que pues ustedes vienen y de repente salgo yo con unas esposas, y lo encarcelaron al cabo de unos años, terminó siendo encarcelado 12 veces, ¿no? Entonces, pobrecito, creo que sí le tocó pasarla mal. Pero bueno, en los libros mencionan que incluso cuando él salía, luego lo que hacía era irse y empezar a ajustar nuevamente, porque la gente iba con él y le pedía ajustarse para mejorar con la salud en general. Entonces él ya sabía que al cabo de cierto tiempo iban a ir por él nuevamente y ajuste y encarcelada, y ajuste con encarcelada, ¿no? Él ya sabía que eso estaba pasando por ahí. De hecho, es muy curioso también ver cómo había puesto una fotito aquí, pero ahorita no la encuentro, ahorita se las muestro, de estar por ahí atrás. Existe una foto famosa que se ve que los mismos pacientes fueron a protestar afuera de las cárceles pidiendo que liberaran a su quiropráctico porque ellos mejoraban mucho con él y ahora estaban frenados porque pues estaban allá adentro, ¿no? Entonces, es muy curioso nuevamente cómo los mismos pacientes iban y pedían que los liberaran, ¿no? Y yo siempre en estos puntos hago como el énfasis de que pues, no es nada más, esas personas no fueron porque pues, me duele cuello y ya me siento mejor, ¿no? Que es la idea que tenemos todos, ¿no? Que me duele el cuello, que me duele acá, me ajusto y se me quita. Pero en realidad la quiropráctica lo que va a hacer es mejorar el estado de su salud en general. Es gente que iba y protestaba porque no le funcionaba otra cosa, llegaban con ellos y pum, quedaban súper bien, ¿no? Entonces iban y protestaban. Entonces le tocó ser encarcelado 12 veces. Hay algunos libros que dicen que son 15, pero bueno, decimos que son 12. En algunas lo que hacían era pagar fianzas muy altas, ¿no? Y en otras sí le tocaba quedarse en la cárcel meses o hasta años, ¿no? De hecho, hay otro dato que se dice que la cárcel de Estados Unidos, un estado en especial, creo que era California, no mal recuerdo,
la policía tenía más mesas quiroprácticas confiscadas que los propios quiroprácticos que estaban trabajando en ese entonces. O sea, los perseguían a cada rato y les quitaban todo. Entonces, imagínate que hubiera más mesas en la cárcel que en los centros. Era una locura, ¿no? Entonces, ahorita yo les quiero ya comentar un poquito más acerca de la quiropráctica en México. Yo creo que han escuchado este nombre en alguna vez. Él es el primer quiropráctico que hubo en México. De hecho, pusimos una fotito por ahí. Su nombre es Francisco Montaño. Yo creo que a lo mejor ya los han oído algunas veces. Él estudió precisamente en Palmer y él llegó en 1922, ¿no? Fue el primer quiropráctico que se instaló en México formalmente, ¿no? De hecho, él falleció hace poquito, ¿no? Si no mal recuerdo, hace poquito, creo que unos 4 años o algo así, falleció poco, ¿no? Y él contaba que precisamente Palmer, porque él conoció a Palmer, que Palmer le encargó que la quiropráctica en México fuera como debería ser, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante padre que todavía podamos tener fotos como estas. Y, pues nuevamente, que todos estos quiroprácticos pelearon mucho por hacer que se mantuviera como una profesión para ayudar a la gente, ¿no? Que no fuera nada más para quitar dolor de cuello, de espalda, sino que verdaderamente sea algo que ayude a la salud en general. ¿Sí? Ahí puso una fotito de su hijo, ¿no? Francisco Montaño, igualmente. De hecho, sus hijos todavía, no, sus nietos. Él fundó su primer clínica en la Roma y esa clínica todavía sigue funcionando. La manejan sus nietos, me parece ser. Pero todavía sigue funcionando después de todos estos años, ¿no? Igualmente, él fue el primer quiropráctico que recibió una cédula profesional, aunque la recibió 30 años luego, porque si para 1907 los estaban pues metiendo en la cárcel y eso, allá, pues acá era mucho más difícil, ¿no? Entonces pasaron 30 años para que ellos pudieran conseguir una cédula y las primeras cédulas fueron del padre y del hijo, ¿no? Esto lo puse como una foto bonus porque a mí me gusta mucho. Es precisamente una foto de BJ Palmer, el que les mencioné que es el desarrollador, junto con el primer quiropráctico mexicano. Así es como. Entonces, sí, sí, es histórico, exactamente. De hecho, recientemente nos mandaban una foto en un grupo de que su hijo tiene una puerta que cuando los quiroprácticos de Estados Unidos venían, ¿por qué? No lo sé, ponían una marca en la como puerta. Entonces él quitó esa puerta y está guardada porque trae la firma de todos los quiroprácticos, son los más antiguos, ¿no? Entonces es muy interesante. Igual, otra foto con Palmer. Entonces, a mí, nuevamente, él intenté buscar quién es, no lo encuentro, literalmente dice Montaño, Palmer y otro. Pues pobre del otro, porque hasta el nombre ya le quitaron, pero otra vez, pues me parece una foto muy, muy interesante, ¿no? La primera universidad quiropráctica en México, precisamente es UNEVE, yo soy de ahí, se fundó en el 2001. Pues, si se dan cuenta, pasó mucho tiempo. La mayoría de los quiroprácticos, o bueno, la verdad es que todos antes de ese año tenían que ir, estudiarla fuera y regresarse. Pero se hizo mucho el esfuerzo, se hizo mucho ese trabajo de que pudieran formar una universidad. Yo que soy de ahí, yo les puedo decir que, como todo, fue muchos retos, ¿no? Porque esa universidad querían hacer la facultad de medicina. ¿Por qué? Porque pues les dejaba mucho más dinero una facultad de medicina que saliera alguien e hiciera una cirugía porque es mucho más caro, aunque tal vez no sea lo mejor que sacar una universidad quiropráctica, ¿no? Pero se logró hacer, y entonces ya lleva, que a mí la verdad es que me sigue pareciendo una universidad bastante como joven, ¿no? Tiene 23 años, entonces me sigue pareciendo joven. Después la segunda universidad que se formó se conoce como UNEVET, esa está en Toluca, ¿no? Esta está en Ecatepec, en Toluca, y la última fue la Universidad Veracruzana, la UV, ¿no? Esa tal vez ya la conocen más. Son las únicas 3 universidades en todo México que ofrecen la carrera como quiroprácticos, ¿no? Hay muchas otras cosas que ustedes puedan encontrar o que puedan ver. Esto lo hago porque es muy importante con quién vayan, ¿no? Porque hay mucha gente que se dice ser quiropráctico cuando en realidad no lo es.
hay muchas universidades que ofrecen algún curso o diplomado de quiropráctica, pero en realidad solamente estas tres en México. En Estados Unidos hay muchísimas más. En América Latina somos de los pocos, o creo que somos el único país que cuenta con tres. En Chile hay otra, en Argentina hay una más y en Brasil creo que hay otra. O sea, la verdad es que la mayoría de la gente que busca estudiar esto tiene que irse a otro lado, ¿no? Digo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de aquí. Aquí no hay. Entonces, por ejemplo, yo vengo pues, de esta. Emma viene desde España y Marcus viene de Inglaterra, ¿no? Entonces, los quiroprácticos que ustedes vean por acá, pues por lo menos somos todos de fuera, ¿no? Mucha gente dice que ojalá que haya más universidades, gracias. Mucha gente dice que ojalá que haya más universidades, pero yo hasta ahorita creo que la quiropráctica en México se encuentra bien, porque creo que es más fácil controlar tres y podemos manejarlo mejor. Así hubiera ya 50, creo que es más difícil y más fácil que se pierda, ¿no? Ecatepec, Toluca, ajá. Son 5 años. Son 5 años. Es una licenciatura que nos da un título y una cédula profesional. Entonces, por eso es para mí muy importante, porque con cualquier quiropráctico con el que vayan, asegúrense que tenga un título y una cédula profesional. Ajá. Son estatales, sí, exactamente. Las tres son, bueno, la Universidad Veracruzana, la verdad es que no conozco bien, pero sé que estas dos son, ajá. Entonces, sí, la verdad es que yo les puedo decir que, por lo menos en México, yo lo he visto cuando hemos ido a congresos y eso, la verdad es que las universidades mexicanas en este tema traemos un nivel bastante bueno. De hecho, yo conozco mucha gente, conocimos hace poco un alumno que viene desde Perú a estudiar por acá. Entonces, pues así como antes tenían que irse para allá, ahora ya les queda un poquito más cerca, pero sigue siendo todavía algo que no se conoce mucho. Por eso es que también nosotros pues les damos plática y si se dan cuenta cuando vienen los que ya son, no es solamente que se ajusten, o sea, no es nada más que vengan, sino tenemos una serie de videitos para enseñarles y que ustedes conozcan más. No se trata nada más de que, sí, paso por mi ajuste y listo. Es enseñarles cómo es, ¿no? Es enseñarles lo que es, lo que no es, cómo funciona su propio cuerpo, cómo cuidarlo y los procesos, ¿no? Que pues al final eso fue por lo que los metieron a la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que si los metieron a la cárcel y nosotros no respetamos eso, pues también, ¿no? Aquí yo les puse unos datos curiosos. La que se le conoce como la primera dama de la quiropráctica fue la primera, fue Mabel Palmer. Ya saben por qué fue la primera mujer quiropráctica. Es la esposa de BJ Palmer. Ella también se dedicaba a dar clases de anatomía en la universidad. Ella se dedicó mucho a publicar investigaciones. Entonces, fue alguien que aportó muchísimo, ¿no? No me acuerdo en qué años se graduó exactamente, pero dio clases en la Universidad Palmer por, me parece que 18 años. Entonces, fue un montón. ¿Mm? Ahora, cuando Didi Palmer hizo el primer ajuste, uno de sus primeros pacientes fue un reverendo que se llamaba Samuel Witt, y Palmer no estaba muy seguro de cómo nombrarla. Esto a mí me gusta mucho porque creo que podemos parecer y decir quiropráctica normalmente, pero trae un trasfondo enorme, ¿no? Pues Palmer no sabía cómo ponerle nombre y le preguntó al reverendo Samuel, ¿tú cómo crees que le debería poner a esto? O sea, ¿te ocurre algo? Y le dijo, sí, se me ocurre de griego que quiro quiere decir mano y eupraxia quiere decir hacer bien. Entonces, para él el nombre era hacer el bien con las manos, ¿no? A mí me encanta, está padrísimo. Ya después obviamente se fue pasando como quiropráctica, pero etimológicamente la intención siempre fue que se llamara hacer el bien con las manos. ¿Sí? Eso viene desde, pues igual, desde 1900, nombre que se ha quedado. Nada más pueden ver en muchos lados que le dicen quiropraxia. También mucha gente tiene como alguna duda de, oye, ¿por qué algunos llaman quiropraxia y otros llaman bueno, en realidad quiropraxia está en portugués, es quiropraxia. Entonces, pues en realidad lo hemos adoptado aquí, le decimos quiropraxia, pero en realidad es
quiropráctica, ¿no? Es lo mismo. Ahora, otro dato que a mí me encantó y quise compartirlo. Yo me imagino que muchos saben quién es él. ¿Sí saben quién es? ¿En qué creen que se relacione con la quiropráctica? Exactamente. Él está relacionado con la quiropráctica. No se imaginarán en qué. Antes les cuento. Cuando Palmer fundó cuando él era director de la Universidad Palmer, pues pueden ver que les iba bastante bien, tanto que Palmer compró una estación de radio, ¿no? Y esa era el WOC. De hecho, todavía existe, pero ya le cambiaron el nombre y hoy es dueño la aplicación que se llama iHeartRadio, no sé si la han visto. Bueno, esa era WOC antes, ¿no? Entonces Palmer compró esta y el nombre era WOC, lo cual le quedó excelente porque en inglés era Wonders of Chiropractic. Entonces él se dedicaba en esa red a platicar y a que la gente conociera acerca de su salud y cómo podían beneficiarse, ¿no? De hecho, fue la primera estación de radio en Estados Unidos que transmitió nacionalmente, ¿no? Porque antes era un radio bastante chiquito. Esa fue la primera que fue completa. De hecho, hay gente que dicen que incluso en Canadá llegaba la señal. Entonces, bueno, le invirtió en un montón, muy dedicado él con lo que era su profesión, pues porque hasta por el radio les hablaba y eran 24 horas de quiropráctica, de repente ponían que deportes, que noticias, que el clima, pero en realidad eran 24 horas de salud, ¿no? Y Ronald Reagan entra ahí porque el primer trabajo que tuvo Ronald Reagan fue en la WOC con BJ Palmer. BJ Palmer le dio trabajo y entonces la carrera de Ronald Reagan en tema de lo de radio y de televisión y eso comenzó con él. De hecho, Ronald Reagan era el encargado de dar la sección de deportes, ¿no? Entonces, obviamente, él era un paciente de la quiropráctica él conocía y su vida entera fue paciente de la quiropráctica. Por eso también es que eso inconscientemente ayudó mucho, porque cuando él llegó, pues ya la quiropráctica despegó un montón, porque él ya la conocía, ¿no? Entonces, me parece a mí súper curioso, porque a veces pues, nunca hubiéramos pensado que un presidente tenía tanto background, ¿no? Con la quiropráctica. Igualmente, hay muchos, esto lo hicimos hace un mes, que fue el tema de los juegos, y estábamos viendo que precisamente todos los equipos de la NFL tienen a su quiropráctico y todos los equipos de hockey tienen a su quiropráctico, porque han visto obviamente que la recuperación, que la prevención les ayuda en general, ¿no? Entonces, otra vez, no es nada más quitarme un dolor de la zona baja, quitarme un dolor en el cuello, sí, te va a ayudar para eso, pero en realidad tienes un funcionamiento en general, ¿no? Y bueno, básicamente gracias por aguantarme, ¿qué fue? ¿Media hora? ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que gusten agregar. Me ¿Sí? sorprendió hace poco mi nieta hace equitación y a sus caballos los atiende. Se ajustan, sí. Me quedé así sorprendido y ya me enseñaron cómo y con el aparatito. Los atiende. Yo sí. No sabía eso, ¿no? Que tienen sus especialistas. Sí, claro. Y al final, si nosotros como personas podemos vernos beneficiados de la quiropráctica, pues ¿por qué quedarnos nada más con nosotros? Y a los animales pues les funciona, adelante, ¿no? De hecho, el quiropráctico que trabajaba aquí antes, ya tiene como un año que no está aquí, él ajustaba también perros, gatos y caballos precisamente. Entonces, también existe mucho de eso. De hecho, por ahí en internet hay una página de un quiropráctico que creo que es alemán, Emma sabe quién es, que se dedica a hacer ajustes de animales únicamente. No, le llevan unos animales que yo dije, ¿a poco? ¿Quién tiene eso en su casa? ¿No? Pero pues qué bueno que puedan, porque también eso quiere decir que las personas conocen el efecto benéfico y entonces pues quieren llevar a su sí. Sí, en muchos lados se hace eso y la verdad es sorprendente. Y después de la competencia. Sí, y digo, parte como eso obviamente siempre existe mucho y se ha visto mucho, sobre todo de gente de otras profesiones de la salud, que yo no entiendo por qué, si no es competencia, ¿no? Pero muchas veces le atacan que la quiropráctica no funciona y que es a lo mejor un efecto placebo, ¿no?
pero yo cuando dicen eso les enseño el video del perrito que ajustaron y yo he visto muchos casos del perro que no camina bien, lo ajustan y camina bien, le digo el perro no tiene un efecto placebo, ¿no? El caballo no tiene un efecto placebo. O sea, claro que funciona, por algo pelearon ellos 40 años porque funcionaba, ¿no? Ellos era por hacer medicina sin licencia, cuando en realidad hacían otra cosa completamente diferente, pero como estaban curándose, pensaron que hacían medicina, ¿no? Eso ya finalizó hasta que les dieron la última licencia. Creo que Florida fue el último estado que empezó a otorgar licencias. ¿No? Fue poco a poco, pero sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Y bueno, nuevamente por aguantarme media hora, la gente que ya es paciente, si quiere traer una persona más, siempre les damos la oferta para que vengan a su primera cita con el 50%, ¿no? Y la gente que no es, también puede hacerla, ¿vale? Nada más para que tengan esa información. ¿Sí? Bueno, antes de pasar a la actividad, adelante chicos, por favor, un snack antes de Vamos a hacer la un actividad, adelante. pequeñito juego Sí, rápido. adelante.